Muchos aficionados al Real Madrid creo que nos hacemos la siguiente pregunta y ¿es para tanto Franco Mastantuono? Porque claro, cuando ves vídeos de highlights, cualquier jugador te puede parecer una absoluta máquina de jugar al fútbol, pero de repente Franco Mastantuono, River Plate, la gente habla maravillas de él, talento generacional, en Argentina están locos con su progresión, el Real Madrid ha tenido que poner toda la carne al asador porque si no se lo llevaba al PSG y no te puedes permitir perder a este... ¿Da para tanto? O sea, ¿qué es Franco Mastantuono? ¿Qué puede aportar en un equipo como el Real Madrid? ¿Dónde puede jugar? ¿Qué zonas puede pisar? ¿Es de verdad un talento generacional? ¿Ante qué clase de jugador estamos? Pues viene Miguel Ruiz al canal a contárnoslo y a ver qué sacamos en claro de la figura de Franco Mastantuono, que para eso está aquí el bueno de Miguel, que lo ha visto ya muchas veces en River. Al Leo. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? He decidido traer a don Miguel Ruiz de Todos los Santos Aveiro Parera Bellingham Junior Cross al canal, abierto a todos los públicos con Miguel hoy. Lo digo porque, como normalmente los vídeos de Miguel suelen ser para miembros, pues este en concreto va a ser para todos los públicos, porque creo que es un vídeo que interesa a todo el mundo. Dentro de unos días haremos otro sobre cómo puede jugar el Real Madrid de Xabi Alonso de cara al Mundial de Clubes y tal, y ya, pues para miembros serán los análisis tácticos y demás. Pero he traído a Miguel porque, claro, Franco Mastantuono. Está muy bien, todo el mundo quiere a la Franco Mastantuono, tal. Luego yo tengo mi teoría. Muy poca gente ha visto a Franco Mastantuono X partidos, tal, salvo que consumas la Liga Argentina, o seas de Argentina o de Sudamérica, que lo tengas más cerca, más a mano, tal. Entonces, como creo que hay mucha gente que está en mi posición de, vale, lo que veo de Franco Mastantuono me llama mucho la atención, pero lo que leo me llama todavía más, he dicho, que me lo cuente Miguel Ruiz. Querido Miguel Ruiz, bienvenido. Lo primero que te voy a preguntar, y ya me vas desarrollando sobre la marcha, Sí. ¿es para tanto Franco Mastantuono o le están inflando demasiado? Bueno, siempre se corre el riesgo, ¿no? De hinchar demasiado a un jugador cuando todavía no ha sido contrastado en un nivel competitivo como puede ser el del Real Madrid. Real Madrid es exigencia absoluta y siempre existe una duda, ¿no? Pero sí que es verdad que Franco Mastantuono es una de las grandes apariciones del fútbol argentino en los últimos tiempos. Es un jugador con un talento descomunal, un futbolista con muchísima capacidad y sobre todo con muchísima facilidad para hacerse con la situación a pesar de su edad. Recordemos que Franco Mastantuono tiene 17 años, se dice pronto. No va a cumplir los 18 hasta agosto, por lo tanto está todavía en los 17. Él debuta en la 23-24 y no debuta para hacer un partidito, no. Si no me equivoco, llega a jugar 24 partidos en la Liga Argentina. Estamos hablando de un futbolista que con 16-17 años ya estaba siendo contrastado en el primer nivel de una de las ligas más potentes de América. Y esto yo creo que es algo que obviamente nos tiene que hacer pensar que su talento y su capacidad pues no es natural, no es el desarrollo de un jugador normal y corriente de 16 o 17 años. Está en edad juvenil y es un futbolista que ahora mismo está más que contrastado en Argentina. Veremos si es capaz de demostrar ese talento en Europa. Me consta que lo has seguido desde hace bastante tiempo. No sé si tienes un vídeo en tu canal o alguna pieza también escrita sobre este chico. Sí, 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 sí. Eh, claro, ahora que parece que ya va a dar da el salto a Europa, rumbo a Real Madrid, lo quería el PSG. Al final, cuando te quieren grandes clubes, uno de ellos el campeón de Europa, que te voy a decir, es porque algo estás haciendo bien. O sea, ¿hasta qué punto no correr el riesgo? Porque al final tú corres el riesgo hasta con el Madrid, por ejemplo, fichó a Hazard, que Sí. era el mejor jugador de la Premier en ese momento, y se la pega. Es decir, siempre existe un porcentaje de puede no salir bien. Pero ¿hasta qué punto tú entiendes que hay cierto riesgo en traer a un chico tan joven a Europa, por mucho que tú digas, hostia, es que es un talento generacional? Lo digo porque posiblemente a lo mejor, aunque parezca extraño, esté ya preparado para la élite europea o quizá no. El ejemplo que yo pongo siempre, Vinicius. Vinicius es uno de los mejores jugadores del mundo, pero empezó abajo. Empezó en el Sí. Castilla, tuvo que ir subiendo,
partidos residuales. La comparativa va por ahí. Compárame, porque tú has seguido a los dos, al Franco Mastantuono de 17 y al Vinicius de 17. ¿Qué diferencia hay para que la gente se esté volviendo loca con este chaval? Bueno, pues es un buen paralelismo, la verdad, está bastante bien tirado, sobre todo porque creo que lo que puede cambiar un poco de Vinicius, el Vinicius que vimos obviamente en Brasil y el Vinicius que luego vimos en Europa, lo que puede cambiar un poco es la madurez. Creo que Mastantuono es un jugador que tiene ya un pozo bastante grande, ya no solo a nivel de minutos o a nivel de estadísticas, porque obviamente estamos hablando de un jugador que con 17 años ya ha ido acumulando datos. Bueno, aquí tenéis un poquito su ficha. Es un jugador zurdo, 1,77 m, es un jugador que físicamente parece no muy potente, pero engaña un poco al ojo. Es un futbolista que, sobre todo por madurez y por su capacidad para contrastarse con el rival, me parece un poco más hecho que el Vinicius que llega al Real Madrid. Sí que tengo la sensación de que incluso es un talento natural que, que entiende un poco más el rigor táctico. Y con esto no quiero decir que Vinicius no lo hiciera, pero sí que era un talento quizá un poco más desbordado. E incluso ahora, ¿no? Yo creo que en los últimos 2 años, si algo ha evolucionado Vinicius, más que a nivel individual, es a nivel colectivo. Es un jugador que entiende mucho mejor por dónde puede aparecer, cómo puede ayudar a su equipo por dentro. Creo que eso es algo que le va a generar mucho contenido de interés, sobre todo a Xabi Alonso, para ver cómo funciona su Real Madrid. Esto ya lo hablaremos en el otro vídeo. Pero la sensación que yo tengo es que Mastantuono quizá es un jugador mucho más maduro en el terreno táctico, un talento generacional a nivel de puro talento, de instinto en el campo, y que además, por la posición que ocupa, interviene mucho más en la creación de juego y no solo en la finalización, que yo creo que eso es algo que yo creo que al Real Madrid le interesa, sobre todo en ese perfil derecho. Hombre, el golpeo se le ve. O sea, yo siempre digo que los vídeos de highlights tienen su parte de trampa y su parte de realidad. Es decir, Sí, cualquier jugador del mundo, cualquiera, le puedes hacer un vídeo de highlights de 2 minutos que te parece Maradona. Coges sí, algún sí. regate que la deja y tal. Pero es verdad que tú ves, repito, desde la posición del que no conoce a Mastantuono. Ves vídeos suyos y ves un golpeo super élite. Ese golpeo lo tiene o no lo tiene, y este lo tiene. Una visión de juego que llama mucho la atención, cómo busca la jugada con el cuerpo erguido, es un tipo además elegante en la conducción tal. Esto Yo es. suponía mientras estabas hablando que supongo que el muñeco Gallardo, que siempre ha sido un enfermo absoluto de la táctica, que eso hasta un ignorante como yo lo sabe, habrá tenido mucho que ver en el desarrollo de este chico a ese nivel que me dices tú de tácticamente viene ya más maduro que otros jugadores a su edad, etcétera, supongo. Sí, sí, sí. Y luego además ha encajado muy bien dentro de lo que le pide River, ¿no? Le pide un equipo de las características de River. Yo creo que es un futbolista que. Y yo creo que por eso, precisamente, fíjate, la pregunta de antes encaja muy bien ahora. Tú decías, ¿hasta qué punto es un riesgo traer un talento generacional como este, sabiendo que se la puede pegar en Europa? Pues precisamente por esto, porque en Europa muchas veces se producen talentos muy importantes que te pueden dar sobre todo un entendimiento, una lectura de juego, pero yo creo que el talento que posee Franco Mastantuono va más allá de lo táctico y ha sabido conciliarlo bastante bien. Tú bien dices, ¿no? Yo creo que Gallardo es uno de esos entrenadores conscientes de cómo tienen que encajar talento y lectura táctica y sobre todo entendimiento del juego, por dónde pueden crecer ciertos jugadores, cómo puede evolucionar colectivamente el equipo con alguno de estos talentos. Y yo creo que precisamente Franco Mastantuono puede llegar a ordenar un poquito a ese Real Madrid que necesite una pieza en derecha que piense mucho más en lo que le rodea que en sí mismo y que a la vez tenga ese puntito individual que le pueda hacer crecer colectivamente también al Real Madrid y Xabi Alonso. Yo creo que es un jugador que ya no solo por ese golpeo desde fuera, que es una cosa increíble, es una potencia descomunal la que coge el balón cuando lo golpea y además con poquita preparación, es un jugador que logra imprimirle mucha potencia al balón, es un futbolista que tiene ese tipo de highlights, pero también tiene highlights de 1 contra 1, de cómo se desenvuelve con el balón de espaldas a la portería, de cómo intenta asociarse en todo momento a través de paredes en la frontal. Es un jugador que además no rehuye de la banda, pero tiene ese espacio
en la frontal que yo creo que le viene muy bien, y eso yo creo que es gran parte, ¿no?, de lo que es precisamente el crecimiento y el desarrollo de un Franco Mastantuono. Bueno, precisamente vemos el radar, ¿no? En azul vemos lo que es ahora mismo Franco Mastantuono en cuanto a estadísticas dentro de River Plate, lo que está siendo su temporada 2025. En rosa vemos lo que fue la temporada 2024. Es un jugador que en poco menos de un año ha ido evolucionando y que sobre todo ha crecido en goles que no son penalti, non-penalty goals, y eso obviamente sí que ha pegado un respingo porque lleva 7 goles, 4 asistencias en lo que va de año, por así decirlo. Ya sabéis que en Argentina y casi en todos los países americanos el año o la temporada es año natural, y eso obviamente Franco Mastantuono pues ahora pues lleva como unos 20 partidos más o menos de esta temporada. Además, por lo que veo, ha crecido en pases clave, en asistencia, en expected goals también. O sea, lo que Sí. se ha dejado, por ejemplo, el tema del dribbling, etcétera, etcétera, lo ha ganado en sentido del juego. Efectivamente, ha Es crecido mucho más tácticamente. futbolista de equipo ahora, quizá, ¿no? Sí, sí, sí. Y además eso es especialmente importante en el Real Madrid. Fíjate, si quieres vemos un poquito lo que están siendo sus estadísticas. El éxito en el pase quizá no es tan alto como pudiéramos suponer de un jugador que sea eminentemente de medio campo. Probablemente, fíjate, para establecer un paralelismo con otro jugador que ha sonado para el Real Madrid, que es Nico Paz, probablemente el éxito en el pase de Nico Paz sea bastante más alto que el que tiene Franco Mastantuono, porque es un También jugador que tendrá es más pases de seguridad, supongo, Nico Paz. efectivamente, muchos más pases de seguridad, y juega en otra zona, porque eso lo vamos a ver precisamente en la siguiente diapositiva. Fíjate, 19 partidos, casi 1500 minutos, ¿eh? O sea, está contando mucho con él, y aquí vemos un poco lo que es su zona de juego, ¿vale? En amarillo quizá lo que menos le conviene, y en verde donde más cómodo se siente. Y dirás, ¿y por qué sabes tú eso? Bueno, básicamente porque lo podemos combinar con su mapa de calor. El mapa de calor de Franco Mastantuono es este. Franco Mastantuono es un jugador que le gusta involucrarse en la creación de juego, que le gusta asomarse a la frontal, pero fíjate cómo baja la intensidad del color dentro del área, ¿eh? Es verdad que existe esa presencia, es verdad que es un futbolista que se involucra ofensivamente, pero que sobre todo reside en una zona en la que yo creo que le puede ser muy útil a un Real Madrid, y sobre todo un Real Madrid de Xabi Alonso, en el que va a necesitar mucho esa pieza que viva un poco a 50-50 entre la banda y la zona de la frontal, ese mediapunta echado a un lado que hemos visto también con el Bayer Leverkusen, esa figura de Wirtz, esa figura de Amine Adli, jugadores que quien ha visto al Leverkusen saben que no son especialmente coincidibles con lo que puede ser puramente un extremo, pero sí que hacen las funciones de estar un poco en esas dos partes, ¿no? En esas dos alas. Yo creo que esto es especialmente lo que determina o lo que define un poco a Franco Mastantuono a nivel posicional. Es un jugador que vive bien en la frontal, que tiene además esa necesidad de estar cerca del área por esa potencia de tiro que tiene, que puede sorprender al rival, y sobre todo también por esa capacidad que tiene en uno contra uno y esa lectura de juego que sobre todo va a alimentar a sus dos figuras particularmente importantes que va a tener el Real Madrid dentro de esa configuración del sistema de Xabi Alonso. Vinicius y Mbappé, que se van a centrar un poquito más en esa banda izquierda, probablemente Mastantuono tenga que alimentar con balones interiores las llegadas de estos dos jugadores que obviamente van a seguir siendo importantísimos en el Madrid. Esto lo estamos grabando el jueves por la noche, o sea, pensando que Franco Mastantuono puede llegar al Real Madrid. Si no, pues habrá quedado como un gran vídeo para alguien que diga, bueno, pues para el equipo en el que esté Franco Mastantuono también me vale. Pero claro, Seguro si que le está es muy útil. claro, pues, si va al París, imagínate, pues alguien que esté allí en París diga, pues voy a ver esto que me puede interesar, a ver en qué zona. Claro, esta figura es radicalmente distinta a lo que ha tenido el Madrid en la derecha estos años. En la derecha estaba Sí. Rodrigo, que era encarador puro, jugador eminentemente ofensivo, pero que tampoco se involucraba mucho en la tarea de salida de balón y tal. Claro, esto ahora, digamos que a Madrid le cambia el registro, porque además entiendo que lo que buscaría Xabi Alonso en este caso es, a lo mejor no exactamente lo que ha visto de Franco Mastantuono en River, pero sí algo que pueda encajar con las piezas que él tiene y con lo que tú acabas de decir de Vinicius y Mbappé, teniendo en cuenta que además el Real Madrid, muchos partidos, el 90% de los partidos, va a jugar con el equipo instalado en tres cuartos. Sí, sí, sí. Bueno, el Real Madrid es un equipo dominante, lo es incluso en una temporada tan mala como la que ha vivido el año pasado.
ha sido un equipo que ha estado mucho en campo rival y de hecho si sacáramos las estadísticas lo veríamos claramente. La sensación que Pero yo sin tengo es, ningún tipo de verticalidad. Es decir, aunque parezca contradictorio, no ha tenido verticalidad, no ha tenido eso velocidad es, en los últimos metros. claro, efectivamente, porque se puede estar o se puede llegar, pero el Real Madrid yo creo que lo que le ha fallado precisamente es esa capacidad de dar el último pase o de iniciar esa última carrera, ¿no? Y yo creo que Franco Mastantuono viene precisamente a ser un componente que participe mucho más en la creación, que sea un jugador que pueda dar mucho en ese último pase y que pueda ser incluso un gran finalizador, quizá no tanto como Rodrigo, porque Rodrigo yo creo que sí que ha tenido números por encima de lo que se podía esperar, sobre todo de un extremo derecho que jugaba a banda cambiada, entre comillas, porque es verdad que él prefiere la izquierda, como le ha pasado a muchos equipos. El Real Madrid yo creo que esta temporada ha vivido mucho con 3 delanteros que preferían siempre la banda izquierda, cosa que obviamente no se puede consentir. Ancelotti ha preferido a Rodrigo en esa banda derecha, luego ha evolucionado con la pieza de Arda Güler y quizá Mastantuono es la pieza perfecta para encontrar el equilibrio entre la pieza de Rodrigo y la pieza de Arda Güler. Arda Güler es un jugador un poquito más de base, un futbolista un poco más sosegado, más de pase, más de buscar la conexión, incluso el pase largo a la otra banda, cambiar el juego. Y en cambio, Mastantuono es un jugador más de mirar hacia adelante y sobre todo a muy pocos metros de la portería rival. Y eso yo creo que va a ser lo que pueda encontrar el equilibrio entre lo que ha sido la pieza de Rodrigo con sus faltas, con sus claroscuros y lo que ha sido la pieza de Arda Güler que quizá ha infrautilizado a Ancelotti la temporada pasada. Y tengo, aprovechando esto que me has dicho, de hecho, tengo 2 preguntas para terminar. La primera, si a Xabi Alonso, que lo dudo, le diera por recuperar la figura del mediapunta clásico, Franco Mastantuono, le voy a llamar Franco porque me gusta más, ¿no? Además en el Bernabéu resuena muy bien ese nombre. Luego, Franco podría ser esa figura de mediapunta y luego puede convivir con Arda Güler en el mismo equipo, en el sentido de, Xabi Alonso dice, hoy vais a jugar los dos juntos. Es decir, porque hay mucha gente que dice, que viene Franco Mastantuono, ya tenemos a Arda Güler. Pero claro, por lo que tú me has dicho y por la manera de jugar que tienen ambos, que en algunos matices es diferente, Sí. ¿pueden convivir en el mismo equipo? ¿Puedes poner una alineación en la que juegue Arda Güler, pero también juegue Franco Mastantuono? Sí, podrías. Para mí va a depender mucho de si juega con un solo pivote posicional o si no juega con él. Eso yo creo que es lo que más va a determinar si va a poder jugar con él o no. La recuperación del mediapunta va a obligar casi a tener un doble pivote, aunque sean jugadores más creativos, que podrían ser Bellingham y Valverde, por ejemplo. O si juega con Tchouaméni, pues obviamente esa posición se dificulta más, porque entendemos obviamente que va a jugar con 3 arriba. Y esto es lo que dificulta un poco más la partida, ¿no? Pero si yo veo, por ejemplo, a Güler siendo más el mediapunta y a Mastantuono jugando más en banda. Creo que es ahí donde se encontraría más el equilibrio. Arda Güler es un jugador más de base, más de aparecer, sobre todo para dar una conexión con jugador alejado. Mastantuono es un futbolista mucho más de encare. Y eso yo creo que determina que va a encontrarse mucho más cómodo en esa banda derecha que afianzado en esa media punta. Recuerda el mapa de calor que he mostrado antes. Yo creo que Nico Paz o un jugador como Arda Güler se sienten más cómodos en esa posición de eje, en ese enganche, el típico enganche argentino, se siente más cómodo en esa posición de media punta que echado a una banda. Aunque el fútbol moderno pues, les haya obligado a reconvertirse y a ser interiores, a ser extremos. Nico Paz, tú sabes, además, que en el Promesas jugó bastante tiempo como extremo, pero y como delantero incluso. Pero la sensación es que la incorporación de Nico Paz, sobre todo a la élite deportiva y por lo que hemos visto en el Como, es un jugador para estar con mucha libertad en zona de 3/4. Y el caso de Arda Güler me da la sensación de que cada vez orienta más su juego sin estar en la base, sin ser un jugador que pueda ser cross, entre comillas, ¿vale? Entrecomilladísimo. Creo que es un jugador para estar un poco en ese perfil de distribuidor ofensivo. Y eso yo Vamos, creo hay que encaja bien. momentos, el resumen que yo saco es, hay momentos en el que, imaginando un 4-3-3, pueden coincidir perfectamente Arda Güler como interior y Franco Mastantuono un poquito más arriba como teórico extremo derecho, Sí. aunque yo creo que al final el ataque del Madrid se va a dibujar sobre 2 delanteros, no sobre 3. Claro, yo lo que pienso, y esto lo dejo si quieres como pildorita, como gancho para el vídeo Eso es lo que me gusta a mí. que vamos a hacer,
Yo lo que pienso es que el Real Madrid va a apostar fuerte por una línea de 4 atrás y eso va a determinar que muchos partidos el Real Madrid juegue con Tchouaméni casi como líbero, casi Justo como por un hombre delante de... entre centrales. Mm. Eso es. Y eso es lo que va a obligar a que no veamos mucho esa dupla Arda Güler más Tantuono y nos veamos más obligados a ver una dupla Bellingham-Valverde por delante de Tchouaméni. Esa es mi sensación, ¿vale? Pero ojo, en partidos en los que lo permita el contexto, ¿por qué no Arda Güler-Bellingham? ¿Por qué no? O sea, al final son dos piezas bastante complementarias y que no se molestan en el campo, cosa que en los últimos tiempos ha sido bastante llamativa. Por lo tanto, ojito a eso, o incluso, si confía en las dotes de Valverde como pivote, podríamos ver a Valverde entre centrales, que también podría ser una de las cuestiones que puedan cambiar este año. Hay muchas cositas que observar y que obviamente haremos tú y yo en un vídeo y que creo que pueden ser muy interesantes para todo el mundo. Pues lo tenemos. Yo creo que ha quedado una buena pildorita, unos 20 minutos y tal, sobre esa figura de la que todo el mundo habla ahora, que es Franco Mastantuono. Ya el próximo vídeo, como dices tú, será un análisis mucho más extenso de lo que puede ser el Madrid de Xabi Alonso con los fichajes que han llegado, orientado al Mundial de Clubes. Así que nada, querido, pues a trabajar, ¿no? A Prepárame ahí un trabajar. informe cojonudo y lo reventamos aquí. Sí, señor. Yo estaré encantado de hacerlo. Espero que a la gente le guste. Un abrazo muy grande, Espero que. Guillo. Abrazo grande. Chao.